A ver, hablemos de una de las figuras más buscadas del planeta. Su nombre es Nemesio Oseguera Cervantes, pero seguro que lo han oído nombrar como el Mencho. La pregunta de fondo aquí es, ¿quién es en realidad? Y es que la historia que nos cuentan es impresionante. Lo pintan como un fantasma, ¿no? Una figura casi de leyenda, capaz de derribar un helicóptero militar, así de poderoso. Básicamente el supervillano perfecto, la cabeza de un imperio criminal. Pero, ¿qué pasaría si todo eso fuera una ficción? ¿Qué tal si, como se pregunta el investigador Osvaldo Zavala, los cárteles simplemente no existen? Y ojo, esa pregunta lo cambia absolutamente todo. Es la que nos obliga a dudar de la historia oficial y tal vez es la clave para entender de dónde viene realmente la violencia en México. Ok, para empezar a desenredar esto, hay que ver un punto clave. El foco no está en cómo se ven los criminales a sí mismos, sino en cómo el Estado construye la imagen de su enemigo. Y esto lo hace a través de algo llamado matriz de lenguaje. Suena complicado, pero es básicamente el discurso oficial, la narrativa que crea el Estado, no para que entendamos qué pasa con el narcotráfico, sino para darle una forma que sirva a sus propios fines políticos. Fíjense en esta evolución, porque es fascinante. Pasamos del traficante de los corridos, una figura casi local, a un enemigo de talla mundial. Y todo culmina en un momento que parece sacado de una obra de teatro. El propio Estado, en un evento oficial, vistiendo a uno de sus soldados con el disfraz de narco que ellos mismos crearon. Increíble. Y aquí es donde chocan las dos versiones. Por un lado, la historia oficial, la que vemos en las noticias. Una guerra frontal, el Estado contra los cárteles. Pero, por otro, un análisis más crítico nos muestra algo muy distinto, que los traficantes, históricamente, no han sido los rivales del Estado, sino, más bien piezas, engranajes dentro de un sistema controlado por ese mismo poder. Entonces, esta idea nos lleva a una analogía que es, bueno, muy potente. La construcción de El Mencho como este villano casi invisible pero que está en todos lados, cumple exactamente la misma función que tuvo la figura de Bin Laden para Estados Unidos. Y claro, cuando lo vemos así, se entiende perfecto por qué un mito de este tipo es tan útil. Es la justificación perfecta para todo. Para pedir presupuestos de seguridad enormes, para legitimar que los militares estén en las calles, para aumentar la vigilancia sobre la gente, y sobre todo para que nadie se fije en el papel que juega el propio Estado en todo este lío. Bien, entonces, ¿cuál es la utilidad real de este mito? Porque como vamos viendo, parece que la droga es solo la punta del iceberg, el pretexto para algo mucho más grande. La estrategia, en el fondo, tiene un doble objetivo. Por un lado, le permite al Estado lavarse las manos, ¿no? Nosotros no somos responsables de la violencia, son ellos. Y por otro, le da la excusa perfecta para mover al ejército a donde realmente le interesa, a zonas muy específicas. Y esto no es solo una teoría, ¿eh? Hay periodistas que han estado ahí, en el terreno, y lo dicen claro. La violencia no se puede explicar solo por una guerra entre narcos. La droga, al final, es solo la fachada. Porque la historia real muchas veces no está en la superficie, sino bajo tierra. Si uno pone un mapa de la supuesta guerra contra el narco y al lado un mapa de recursos naturales, petróleo, minerales, agua, sorpresa, coinciden casi a la perfección. La violencia, vista así, se convierte en una herramienta terrible para desplazar gente y dejar el campo libre para la explotación de esos recursos. Ok, entonces, si la idea de los cárteles como imperios independientes es una ficción, ¿cómo funciona el sistema de verdad? Bueno, la tesis central es que el narco no es algo ajeno al Estado, sino que opera desde adentro. La palabra clave aquí es simbiosis. No se trata de una entidad externa que ataca al Estado. No, es una función dentro del mismo. Una red compleja donde políticos, militares y empresarios colaboran con economías ilegales. En resumen, el Estado no combate al narco, más bien, lo administra. Crea las condiciones para que exista como parte de un negocio clandestino gigante. Y en este esquema, ¿qué papel juegan figuras como el Chapo o el Mencho? Pues dejan de ser los grandes capos, los reyes, para convertirse en algo más parecido a gerentes. Son operadores, sí,
Pero también son fetiches, figuras que nos ponen enfrente para que no veamos quiénes están moviendo los hilos de verdad. El caso de El Chapo es el ejemplo perfecto. Su juicio en Nueva York fue revelador. El mito del genio criminal se vino abajo. Resulta que no tenía ni tecnología básica, como un traductor de inglés, el supuesto dueño de un imperio multimillonario, y no se le encontraron grandes fortunas. Lo que quedó claro es que no era el dueño de la empresa, sino más bien un gerente de alto nivel al servicio de una red mucho más grande y, sobre todo, invisible. Bueno, y todo esto, ¿por qué importa? ¿Por qué es crucial entender esta diferencia entre el mito y la realidad? Porque las consecuencias son enormes y muy reales. Veamos este número, 121.683. Esa es la cifra oficial de homicidios solo en el sexenio del presidente Calderón, el periodo que se definió precisamente por la guerra contra las drogas. Y aquí viene un dato que le da la vuelta a toda la narrativa oficial. Ojo con esto. La violencia desmedida no causó la militarización. Fue al revés. El aumento drástico de la violencia vino después de que se lanzara la estrategia militar en 2008. Lo que nos vendieron como la solución, en realidad, parece haber sido el detonante. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es, francamente, muy incómoda. Si el narco como lo conocemos es una construcción, una ficción del Estado para justificar una guerra, entonces, ¿quién es el verdadero responsable de toda esta violencia? Al final, la conclusión es demoledora. Seguir creyendo en el mito del supervillano, en el Mencho, en los cárteles todopoderosos, nos impide ver la verdad. Y esa verdad es que, muchas veces, la brutalidad criminal del poder oficial es la que se esconde detrás de esa cortina de humo, de esa falsa narrativa que ellos mismos construyeron.